algo de tracto gastrointestinal. Entonces aquí es para complementar ese tema. Yo espero que lo hagan bien como lo hizo el grupo 2 que ya pasó, de 6:30 a 8:30, y lo hizo muy bien. Yo le di este tema a muchos que iban con la nota un poco baja para que la aumentaran. Y es un tema importante porque se trata de la microbiota intestinal, que es un segundo cerebro y que muchos fármacos llegan ahí que la pueden dañar, como los antibióticos, entre otros. Y vamos a tratar de interpretar y de aprender. Son 17 más 7, 24. Faltan nada más 6 personas. Entonces vamos a que comparta Carol. Carol no la veo por ahí. Aquí estoy. Profe, eso le iba a decir yo, ¿por qué no me dijo? Y yo le hubiese dado la exposición a alguien que tuviera la nota baja para que la subiera. No, Pero no, bueno, ya que, no. profe, usted puede presentar la diapositiva. Bueno, no te la presento. Tú no la tienes allá, ¿verdad? No. Profe, que tengo, estoy con datos porque el wifi como está lloviendo. Listo, listo. Ya te la presento, ya te la presento. Toda la pantalla, voy a compartir y aquí están las diapositivas. Vamos a la diapositiva. Aquí tenemos la diapositiva. Ahí la estás viendo. Sí, profe. Listo. Profe, también le queríamos comentar que no tenemos información clara de secreción pancreática para ver si nos puede colaborar entonces en esa partecita. Okay. Bueno, listo pues. Hola, buenos días a todos. Bueno, mi grupo en este caso va a hablar acerca de la farmacoterapia en los trastornos gástricos. ¿Quién está hablando? Conformada María Alejandra Suárez, profe. Salas. Alejandra. María Alejandra Suárez, profe, ¿sí me escucha bien? Suárez, listo. Suárez, listo, ya. Es para ponerte acá para, oíste, para poder. Listo, pues. Ok, profe. Mi grupo está conformado por Carol Barreto, Emily Cassiani, Daniela Rivera y mi persona María Alejandra Suárez. Listo. Siguiente, profe. Voy avanzando, listo. Bueno, aquí en el contenido encontraremos pues varias secreciones, aparte de la función gastrointestinal, lo que será pues la secreción salival, la gástrica, la pancreática, la biliar y también una parte de circulación enterohepática, sistema nervioso entérico y enfermedad por reflujo gastroesofágico, dispepsia, infección por Helicobacter pylori y la estructura pues de esa parte, como la definición, la fisiopatología, síntomas y pues el tratamiento. Bueno, para poder llegar a síntomas, tratamiento y hablar más sobre esto, pues primero vamos a ver la parte teórica, porque cómo se dan, cómo se funcionan, mecanismo de acción y demás del gastrointestinal. ¿Quién habla ahí? ¿Quién habla ahí? Apellido. Rivera. Eso, es que cambió la voz. Listo, es para poner acá en la lista. Listo, ya, sigue. Ok. Bueno, en primera instancia tenemos la función gastrointestinal. Tenemos que, bueno, como sabemos, los seres humanos tenemos la capacidad de percibir sensaciones altamente diferenciadas. Bueno, todo esto que se origina en la parte superior, en las sensaciones inferiores también del intestino. En primera tenemos que si nos dirigimos al tubo digestivo alto que nosotros tenemos, presenciamos sensaciones específicas conscientes de nosotros, ya sea la temperatura, el gusto, el hambre, la plenitud, la saciedad, náuseas y dolor, que somos nosotros conscientes de que lo estamos teniendo. Y ya en el intestino delgado y grueso podemos sentir sensaciones, tensiones, contracciones que nos pueden causar sensaciones a veces como las náuseas, hinchazón, calambre, malestar y dolor. En general, el tracto gastrointestinal también está densamente inervado
por eso podemos sentir tanto. Y eso nos va a permitir promocionar información sobre el contenido luminal que nosotros tenemos, los procesos que regulan la digestión y la absorción y las amenazas potenciales. Bueno, en la diapositiva vemos en la parte derecha las funciones gastrointestinales, que son fundamentalmente, incluyen la motilidad, la sensación, la absorción, la secreción, la digestión y una función de barrera. Y en este caso vamos a hablar primero de la motilidad. Pero dime cómo está compuesto el tracto gastrointestinal. Menciona los órganos que lo componen. Bueno, profesor. Ahí están. Sí, bueno, yo iba a hablar de ellos ahorita, pero... Vamos a decirlo rapidito ahí, porque yo le voy a poner una preguntita sobre eso. 10 preguntitas les voy a hacer en un parcialito cortico, así. Es decir, el tracto gastrointestinal está compuesto por el hígado, el estómago, el esófago, el estómago, el páncreas, el intestino grueso, intestino delgado, está la vesícula biliar, está ¿sí? Páncreas y eso. Bueno, listo. Bueno, primero pues tenemos la boca, que es por donde ingerimos los alimentos, las glándulas salivales que nos van a ayudar, la faringe, el estómago, el esófago, el páncreas, el hígado, el intestino delgado, el intestino grueso, que es pues de lo que vamos a hablar prácticamente en toda la presentación. Bueno, ahorita vamos allá, seguimos con la motilidad. Y cuando hablamos de motilidad nos referimos a las principales funciones del tracto digestivo humano, que son los que nos van a lograr proporcionar a lo largo del intestino, mezclar los contenidos intestinales con las secreciones digestivas y asimismo, luego de ser mezclados, nos van a permitir exponerlas a la superficie de la absorción, que ya llegan al estómago, facilitando el almacenamiento temporal de ciertas regiones del intestino, y ellos nos van a evitar el movimiento retrógrado de los contenidos de una región a otra, y asimismo, luego de esto, eliminar los residuos. Entonces, todo lo que hacemos en el tracto gastrointestinal. Sigue la secreción, que ella tiene varias finalidades, ya sean facilitar el tránsito intestinal, finalizar la digestión de enzimas y defender el organismo en el exterior, y asimismo participar en la homeostasis del mismo mediante la secreción de endocrinas. Le sigue la digestión, que ya sabemos pues que la digestión se da en el estómago. La comida es degradada adicionalmente y minuciosamente mezclada por el ácido gástrico, y las enzimas digestivas que degradan las proteínas en su gran medida pues es la pepsina. Le sigue la absorción. Sabemos que este es el paso de los nutrientes que se degradaron desde la luz del tubo intestinal hasta el medio interno. Cuando hablamos de fármacos, pues sabemos que algunos fármacos y ácidos grasos de cadena media y el alcohol se pueden absorber en el estómago por la inmensa mayoría de nutrientes que tenemos, vitaminas, iones, sales biliares y el agua que absorben a lo largo del intestino, sobre todo el duodeno y el yeyuno. Pasa, Carol, por favor. Bueno, en la regulación, cuando hablamos de regulación, pues ya que vamos a hablar de la regulación gastrointestinal, pues tenemos la regulación que del sistema gastrointestinal involucra principalmente 3 mecanismos, que es el endocrino, el paracrino y el neurocrino. En la primera, que hablaremos del neurocrino, pues tenemos que la regulación neural se lleva a cabo a través del sistema nervioso entérico, el cual funciona de manera autónoma, y ella tiene una actividad que es influida por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Le sigue la regulación pancreática, que la regulación pancreática es aquella en la que es mensajero, es el mensajero químico, en este caso es el péptido regulador. Se va a liberar en las células sensores, que pueden ser una célula neuroendocrina en la pared del tubo digestivo. Ella va a difundir en el espacio extracelular y va a actuar sobre las células cercanas.
Bueno, esta es muy importante para modular la actividad de las células en el tubo digestivo con las funciones contráctiles, absortivas, secretoras u otras células endocrinas. Entonces es muy importante en nosotros. Podemos tener que, por ejemplo, tenemos la histamina, el ácido nítrico, la serotonina y las prostaglandinas en este caso. Bueno, en la regulación endocrina requiere de las células enteroendocrinas. Las células enteroendocrinas liberan sus contenidos, ya sea péptidos, hormonales, al torrente sanguíneo, y actúan sobre las células en otras regiones del sistema gastrointestinal, así como en otros órganos. Por ejemplo, otros órganos, por ejemplo, el cerebro. No sé si el profesor pueda decir otra cosa de esta diapositiva. No, está en la regulación gastrointestinal. ¿Cómo? Sí, sí, señor. Cuando los términos, por ejemplo, endocrina, significa que el órgano produce hormonas para sí mismo. ¿Sí me entiende? Y cuando se habla de paracrina, es que elabora hormonas para otros órganos, para segregar y que estimular a otros órganos. Y cuando se habla de neurocrina, significa que este sistema está regulado por el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Entonces vamos a ver que la acetilcolina es el neurotransmisor que estimula el peristaltismo en el tracto gastrointestinal, mientras que el simpático es el que frena el peristaltismo. Entonces vamos a tener eso ahí pendiente para cuando vayamos a utilizar fármacos anticolinéricos y fármacos más adelante. Listo. Sigo ahí. Vamos a la secreción gástrica de la saliva. Muchachos. Sí, profesor, ya en la saliva. Bueno, sabemos que la saliva, ella se define como una secreción mixta, que es el producto de la mezcla de fluidos provenientes de las glándulas salivales mayores, de las glándulas salivales menores y del fluido crevicular. Bueno, ellas, para poder tener presente pues todo lo que viene, sabemos que contiene agua, mucina, proteínas, sales, enzimas y además de bacterias que normalmente residen en la cavidad bucal. Al hablar de funciones de la saliva, en la parte derecha, tiene como una guía. Primero tenemos la lubricación. En la lubricación, este líquido facilita la formación del bolo alimenticio por su capacidad humectante. Esta va a transformar los alimentos en una masa semisólida o líquida para que puedan ser deglutidos con facilidad, además de permitir una sensación de gusto. La saliva es una cubierta que lubrica, protege los tejidos orales contra agentes irritantes. Eso lo sabemos, que es la lubricación de la saliva con los alimentos. Todo esto es producto de las mucinas que tenemos, que son las responsables de la lubricación. Le sigue la capacidad amortiguadora o buffer, que es la función amortiguadora de la saliva. Se debe principalmente a la presencia del bicarbonato, ya que la influencia del fosfato es menos extensa. Bueno, cuando hablamos de capacidad amortiguadora, ella es la habilidad de la saliva para contrarrestar los cambios de pH que tenemos en nuestra boca, es decir, que nos va a ayudar a proteger los tejidos bucales contra las acciones de los ácidos provenientes de la comida o de la placa dental. Entonces ella nos va a ayudar a reducir el potencial cariogénico del ambiente que tenemos. Bueno, esto le sigue la acción antimicrobiana. Tenemos que al tener presente numerosos sistemas antimicrobianos, ellos en la boca pues nos van a ayudar a controlar la flora bacteriana y nos van a ayudar a proteger los tejidos bucales, fundamentalmente en el control de las caries dentales, pues que estamos expuestos. En el lavado y eliminación que sigue. Porque es bueno que digas también que la saliva tiene acción antimicrobiana. Cuando uno, por ejemplo, se corta un dedo, a veces uno se mete el dedo a la boca y eso la saliva ayuda a que se evite y se contamine la herida o alguna cuestión. Lógicamente que la herida no debe estar infectada. Si es una herida infectada por alguna bacteria no es bueno, pero
no es bueno, pero hay un tipo que le tiraron un salivón en el ojo, tenía una infección en el ojo y se le curó con esa saliva. Bueno, ese es un caso allá particular. Dale. Sí, tiene acciones antimicrobianas. Por eso se nos hace mucho más fácil, pues cuando tenemos alguna llaguita o nos sale pues sangre, ella nos va a ayudar bastante a, bueno, eso lo voy a hablar más adelante. Bueno, en el lavado y eliminación, el aclaramiento salival, que pues también hace parte del lavado, se define como la eliminación de una sustancia presente en la saliva en un tiempo determinado. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de lo que el profesor dijo. Este es uno de los roles más importantes de la saliva. Ella nos va a ayudar a diluir los sustratos bacterianos y azúcares ingeridos. Ella se encuentra estrechamente vinculada con la tasa del flujo salival. Entonces, es porque esta tasa de flujo salival disminuida trae como consecuencia la capacidad del lavado y la aclaración de azúcares en la saliva y que ésta sea menor. Entonces, si aumentamos la presencia de lesiones cariosas, lo que es más evidente que nos pase en la vejez. Bueno, le sigue la remineralización. Sabemos que la saliva juega un papel fundamental en el mantenimiento de la integridad, ya sea física o química, del esmalte de los dientes. Entonces, esto se da por la modulación y la remineralización. Cuando tenemos, por ejemplo, alguna erupción, la saliva proporciona los minerales necesarios para que el diente pueda completar la maduración. Entonces, haciendo que la superficie dentaria sea más dura y menos probable al medio bucal. Entonces, nos va a ayudar bastante. Con la función digestiva, la saliva es responsable de la digestión inicial del almidón, que favorece la formación del bolo alimenticio, como ya lo había dicho en el principio, con la lubricación. Esta acción se produce principalmente por la presencia de enzimas digestivas de la aminoamilasa. Su función biológica es dividir el almidón en maltosa, maltotriosa y destrina. Y como último, tenemos la reparación del tejido. Esta tiene una función que se atribuye a la saliva en la reparación de tejidos. Nos va a ayudar a reparar los tejidos, principalmente en un tiempo de sangrado, que era el ejemplo que le estaba poniendo el profesor, ya que en los tejidos orales parece ser más corto que en los otros tejidos. Entonces, cuando la saliva se mezcla experimentalmente con la sangre, el tiempo de coagulación se puede acelerar en gran medida. Esto por algún caso que tengamos, pues, en consecuencia algo en la boca. Algunos estudios experimentales en ratones que se han hecho, pues, han demostrado una cicatrización de la herida mucho más rápida en presencia de la saliva debido al factor de crecimiento epidémico que contiene ella, el cual es un producto por las glándulas submandibulares, que era lo que usted estaba diciendo, profesor. Bueno, no sé si de esta diapositiva tiene, acá hay un mecanismo, no sé si me puede ayudar con él. Y aquí está la saliva. ¿Cómo se forma la saliva? Hay diferentes estímulos, por ejemplo, el olfato, a veces cuando uno le pega un olor agradable así, o el gusto, el sonido, cuando uno ve una comida así agradable, la vista, entonces uno comienza a segregar saliva porque hay unos centros superiores en el sistema nervioso, tanto central como periférico. ¿Sí? Recuerden que está inervada por el sistema nervioso parasimpático. Luego ese estímulo llega al núcleo salivador del bulbo raquídeo. Ahí va a haber una presión sobre la boca, uno comienza como a apretar, y entonces ahí estimula el sistema nervioso parasimpático. Recuerden que es el parasimpático. Ese parasimpático, recuerden que actúa en receptores muscarínicos, entonces esto va a actuar en las glándulas salivales, y esas glándulas salivales, ya sea también en el ganglio óptico o en el ganglio submaxilar o en las glándulas parótidas, las glándulas submaxilares, y va a producir la hipersecreción de saliva a través del efecto sobre la secreción de acinar, por vasodilatación, etcétera, etcétera. Hay un fenómeno que una vez se produce la saliva, ya no va a estar constantemente produciéndose. Llega un momento en que algunos fenómenos como el sueño, la fatiga, el temor,
suprimen esa producción de saliva. Recuerden que nosotros tenemos una parte, un equilibrio, un estímulo hacia la producción, a la hipersalivación, y tenemos un estímulo hacia la hiposalivación, que lo producen esto. Ya cuando uno se duerme ya no segrega casi saliva. De pronto hay unos que se babean, pero porque de pronto tomaron algún alimento que le está favoreciendo eso, o alcohol, o algo que le está estimulando ahí. Entonces, ojo con estos estímulos, son los que suprimen la producción de saliva, mientras que el sistema nervioso parasimpático estimula la secreción. Recuerden cuando vieron allá la división. Listo. Eso es lo que se podría decir ahí. Seguimos. Sí, profe. Bueno, acá tenemos la secreción gastrointestinal, pues seguimos con las características. En primera tenemos los componentes orgánicos. La concentración de las proteínas en el fluido salival es alrededor, pues sabemos, y es un dato, de 200 miligramos sobre mililitros, lo cual representa cerca del 3% de las concentraciones de proteínas del plasma que tenemos. Este porcentaje incluye enzimas, inmunoglobulinas, glicoproteínas y las albuminas. Le siguen los componentes inorgánicos. Ellas se encuentran en forma iónica y no iónica. Se comportan como electrolitos y los más importantes son el sodio, el potasio, el cloruro y el bicarbonato. Todos ellos contribuyen a la osmolaridad de la saliva, lo cual es la mitad del plasma, como ya lo había dicho, y por lo tanto la saliva es hipotónica con respecto al plasma. En la amilasa y la lipasa, tenemos que en la amilasa, la función es predigestiva de la saliva, está medida por un número de enzimas, incluidas la amilasa y la lipasa, como ya está ahí, y una gama de proteasas y nucleasas. Bueno, la amilasa puede descomponer féculas y glicógenos, en componentes más pequeños, como las dextrinas que la lleva al límite y la maltosa. Ellas también nos van a ayudar a descomponer los carbohidratos complejos que se pueden adherirse a los dientes, y la amilasa puede tener un papel protector limitado. Nos sigue la mucina. Las mucinas, por interacciones, son hidrofílicas, enlazan agua, que es esencial para mantener la hidratación en la mucosa oral. Las mucinas de bajo peso molecular ayudan a limpiar la cavidad oral de las bacterias al unirse con microorganismos, y asimismo los van a ayudar a aglutinarlos. Bueno, estas mucinas tienden a disminuir con la edad, por lo tanto las interacciones entre el agua y las mucinas tienen un gran efecto sobre la viscosidad de la saliva. Como ya antes lo había dicho, en la lubricación, pues ellas tienen mucho que ver porque son las que nos van a ayudar pues a enlazar el agua para tener hidratada la mucosa oral. En las prolinas, bueno, ellas se encuentran entre los primeros constituyentes de la película de las proteínas salivales. Ellas se depositan sobre la superficie del diente y se denomina película adquirida esta. Pueden ser ácidas y también pueden ser básicas. Son grupos ácidos. Los grupos ácidos se encargan negativamente y se unen a iones de calcio libres, lo que promueven la remineralización del tejido dentario. Estas proteínas son ricas en prolina, se unen a la superficie de los cristales fosfato del calcio para impedir su crecimiento. Estas proteínas unen una considerable proporción de calcio en la saliva, que ayudan a mantener su proporción correcta de calcio fosfato iónico. Y tenemos también la lactoferrina. Ella es una metalproteína con las propiedades de unirse al hierro, y además de hallarse en la saliva, también la podemos encontrar en las lágrimas y también en la leche. Bueno, ella se creía que su actividad bacteriostática dependía únicamente de su capacidad de eliminar del medio el hierro, pero se ha descubierto que posee un denominio antimicrobiano escondido, el cual se libera de la molécula por acciones de enzimas proteólicas digestivas. Bueno, profe, no sé si tenga algo más que decir.
Ahí estoy. Esta es la composición de la saliva. Esto aquí, todo eso es la composición. Se compone esto de esta sustancia orgánica, de estos compuestos inorgánicos, De esta diapositiva. estas enzimas que son la amilasa, la lipasa, que degradan los almidones y estas degradan los lípidos, mucina, ¿sí? Que es la que se encarga de interactuar con el agua y mantener también la fluidez y que evita que se produzcan laceraciones o aftas o peladuras en la boca, algunas infecciones, la prolina, que son ácidos grasos que unen al calcio y que evitan la remineralización, promueven la remineralización de los dientes, ¿sí? Y también mantienen el equilibrio calcio-fosfato, que es importante para evitar la osteoporosis y otras cosas. La lactoferrina, que tú hablaste muy bien aquí, que tiene también efectos antimicrobianos, antifúngicos, antivirales, ¿sí? Y que fácilmente nos cura muchas heridas si nosotros con la saliva nos pegamos a la herida, succionamos la sangre y toda esa cuestión. Esta es la composición. Así es como está compuesta la saliva. Todos estos componentes lo tienen. Por eso tiene todas esas funciones. A veces uno dice, oye, la saliva nada más que contiene amilasa y lipasa. No, contiene todo esto que ustedes ven aquí. Una función importante. Listo. Sigue ahí. Bueno, cuando hablamos de la hiposalivación por fármaco, pues tenemos patologías que alteran el flujo salival y que es importante destacar que hay más de 400 medicamentos, muchos de ellos muy utilizados, que inducen a la hipofunción de las glándulas salivales. En la tabla se presentan los grupos de fármacos más directamente relacionados con la hiposecreción salival. Ahí los podemos ver. Claro. Y recuerden que la saliva está influenciada por un proceso colinérico y que los fármacos que tengan efecto anticolinérico, que van a bloquear receptores muscarínicos, van a evitar que la acetilcolina produzca salivación. Entonces, por eso estos fármacos, por ejemplo, como los fármacos como la atropina, que son anticolinéricos, que bloquean receptores muscarínicos, evitan que la acetilcolina produzca saliva. Entonces, por eso estos fármacos que están aquí, todos estos fármacos que están aquí, producen hiposalivación, bloquean de alguna u otra forma receptores muscarínicos y de esa manera producen hiposalivación porque no dejan que la acetilcolina estimule las glándulas salivales. Tenemos todos estos fármacos, los antirexiógenos, la flumperamina, los ansiolíticos, lorazepam, diazepam, todos estos fármacos, tienen la clozapina, ¿sí? Antipsicóticos, todos estos fármacos diuréticos, también la espironolactona, los analgésicos, antipiréticos. Principalmente aquí mencionamos los anticolinéricos, ¿sí? O también miremos aquí a la morfina, que son narcóticos. Estos narcóticos tienen receptores en el tracto gastrointestinal, receptores mu y kappa, que inhiben el peristaltismo y de esa manera producen estreñimiento también. Entonces producen hiposalivación por ese mecanismo. Listo. Bueno, profesor, también cabe resaltar, por ejemplo, en la radioterapia, cuando se hace la radioterapia de cabeza y cuello, ellos provocan hiposalivación irreversible. Es como un efecto adverso derivado de la destrucción del parénquima glandular. Entonces es como un efecto adverso que tiene este. Claro, y también la buscapina. Cuando nosotros tomamos buscapina para un cólico, no podemos evitar que nos reseque la boca. Ese es un efecto colateral. Entonces, la buscapina nos quita el cólico, pero nos reseca la boca porque tiene efecto anticolinérico. ¿Oyeron? Produce hiposalivación. Listo. Seguimos. Okay. Entonces aquí fíjense que el sistema nervioso autónomo con el parasimpático está inervando aquí las glándulas salivales, estimula la salivación, mientras que el simpático inhibe la salivación. Entonces fíjense, aquí tenemos fármacos que van a actuar de un lado o de otro, y esto es lo que se hace lo que hay para que ustedes recuerden esto que vieron en autónomo. Listo. Cialorrea, lo contrario, vamos a ver. Bueno, en la cialorrea, pues esta es una patología ocasionada por la incapacidad de retener la saliva dentro de la boca
como ya sabíamos, el profesor ya nos había comentado, y su progresión al tracto digestivo. Bueno, esta es conocida además como babeo, no se debe a una alta producción de saliva, hay que aclarar, sino a una alteración en su procesamiento. Entre los fármacos que causan y que se ha demostrado tenemos el clonazepam, la epinefrina, los compuestos que son yodados, el carbacol, el betanecol, la pilocarpina, el nitrazepam, la fofenitoína, el tiagabina, ketamina, risperidona y lofexidina. Claro, eso es bueno que lo tengan en cuenta ustedes porque muchas personas que producen cialorrea, hipersecreción de saliva, al momento de la deglución pueden producir obstrucción de las vías aéreas. Algunas personas se pueden hasta asfixiar con la saliva. Están tanta producción de saliva que se le sale, como dice la compañera, se le sale la baba, se babea. Y fármacos como los organofosforados que inhiben la acetilcolinesterasa, lo que hacen es elevar la acción de la acetilcolina y entonces va a producir esa cialorrea abundante. Por eso los intoxicados con organofosforados vienen con saliveo bastante baba en la boca, botando saliva abundante. Listo. Seguimos ahí acá. Secreción gastrointestinal gástrica. Bueno, cuando hablamos de la gástrica, hay un mecanismo de acción, profesor. Bueno, los diversos productos secretados por el estómago, ellos nos van a ayudar a las funciones esbozadas en la secreción previa, pues que tenemos ahí. Este producto secretado es más característico del estómago, es el ácido clorhídrico, que es el que nos va a ayudar, porque la acidez de las secreciones gástricas empieza en el proceso digestivo por medio de hidrólisis simple. Y también es antimicrobiana. Entonces, aquí no se les olvide lo que les hablé allá en diabetes mellitus. Yo les di diabetes mellitus, ¿verdad? Les di diabetes mellitus. Sí, profe. Bueno, entonces recuerden que cuando les di diabetes mellitus, miren que el páncreas tiene diferentes células, diversas células. Tiene las células beta, las células alfa, que son las productoras de glucagón, proglucagón. Tiene las células beta, que son las productoras de insulina, péptido C, proinsulina y amilina. Tenemos las células delta, que son las producedoras de somatostatina. Recuerden la somatostatina, que es la hormona supresora universal de otras hormonas. Tenemos las células G que producen gastrina. Miren aquí, entonces nos estamos metiendo con el tracto gastrointestinal. Y tenemos las células G, ¿sí?, del páncreas, que son productoras de polipéptido pancreático. Entonces, fíjense que esto es importante para lo que van a hablar en esta parte. Entonces, aquí está todo el mecanismo, las células G. Las células G son las productoras de gastrina. Esta gastrina, ¿dónde va a pasar? A la sangre. Y la sangre viaja y llega acá a unas células enterocromafines. En estas células enterocromafines, entonces se libera histamina, va a haber degranulación y esta histamina hace también que se estimulen las células parietales. Aquí está la acetilcolina haciendo ese estímulo y viene a producirse la secreción gástrica de saliva y todas esas cuestiones aquí. La secreción gástrica de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que no todo el tiempo también se va a estar produciendo esa secreción. Llega el momento en que la somatostatina, que las células B las produce, las células D, y donde están las células D por aquí están. Entonces, esta suprime, llega un momento en que suprime la secreción de saliva. Por eso es que nosotros tenemos un equilibrio entre la gastrina y la somatostatina y todo eso, para que se frene y se produzca, se frene y se produzca. Listo, sigue. Bueno, en las secreciones gástricas tenemos enzimas que el profesor ya las dijo, son las proteólicas, las proteolíticas, perdón, la pepsina, que es secretada como un precursor inactivo. ¿Qué significa proteolítico? Proteolítica. ¿Sí? ¿Qué es proteolítico? Lisis de rompimiento.
Y prote de proteína, entonces rompimiento de las proteínas aminoácidos. Ajá. Listo. Sí, La degradación de las proteínas. eso. Bueno, el pepsinógeno y dividida de manera, pues nos va a ayudar a dividir la manera autocatalítica al pH bajo que existe en la luz del estómago. Esta pepsina se especializa para su papel en la medición de la digestión de proteínas en el estómago porque ella muestra una actividad óptima en el pH bajo. Entonces, el jugo gástrico también contiene un factor intrínseco que ella nos va a ayudar a sintetizar las células parenterales y la lipasa. Que esto es, pues nos ayuda en la digestión inicial de los triglicéridos. Listo. Bueno, recuerden también que en el estómago, fíjense, aquí es donde se produce el ácido clorhídrico. ¿Sí? Ahí se produce. Entonces, miren que hay unos esfínteres, ¿sí? Como este esfínter que ustedes ven aquí, esofágico, y hay otro esfínter pilórico, que no permiten el paso de ese ácido que se regurgite, que llegue para allá arriba. Ellos impiden, una vez se formó ese ácido, no dejan que suba acá porque nos quema por acá o no deja pasar este de acá hasta un cierto punto. Cuando ya hubo la degradación de ciertos componentes de los alimentos, esta ya sí deja pasar porque va a haber un equilibrio ácido-básico también aquí, que nosotros tenemos ácidos y bases aquí. Las mucosas, las células mucosales producen un moco que amortiguan esto un poco, entonces dan y abren el esfínter pilórico para que pase al duodeno esos alimentos y sigan su curso para allá, para la formación para que haya asimilación de nutrientes y la formación del bolo fecal. ¿Sí? Bueno, pues, digan. Siguiente, profe. Bueno, profe, ya va a seguir mi compañera. Listo, pues. La que terminó ahí, ¿quién fue? Suárez. Daniela Rivera. Ah, bueno, listo, pues. Listo. Bueno, profe, complementando un poco lo que dijo mi compañera, acá en la parte izquierda de la diapositiva vemos lo que es un pliegue del estómago y aquí lo que se muestra es la distribución de las células que segregan componentes al jugo gástrico. Estos componentes pues se dividen en inorgánicos y orgánicos. Entre esos está el agua, que pues este componente es el componente principal de la solución. Tenemos lo que es el ácido clorhídrico, segregado por las células parietales y realiza la función de desnaturalización de las proteínas. También actúa como medio esterilizador de bacterias y activa el pepsinógeno para volverlo pepsina y para que cumpla su función lítica. Está también el ion bicarbonato y el moco, se forman en las células epiteliales y cumplen una función de protección contra la disminución del pH y la pepsina pues también respectivamente. Está también el cloruro de sodio y cloruro de potasio, estos son pues los reguladores de la bomba de protones, y dentro de los componentes orgánicos está lo que es el factor intrínseco, se forma al igual que el hidróxido en las células parietales y forma un complejo con la vitamina B12, esto lo que hace es que impide que ésta sea digerida, transportándola al ileón donde es absorbida. Está lo que es el pepsinógeno, se forma en las células principales o las células timogénicas y es la enzima primordial en la proteólisis. También está la histamina, esta se genera en las células heterocromafin de regulación de la secreción ácida. La somastotina se forma en las células D y regula también la secreción ácida. Y lo que es la renina o quimosina, esta es una enzima que solo se encuentra en los bebés hasta que inicia la generación de jugo gástrico. No sé si tenga algo más que aportar de la diapositiva, profe. Bueno, aquí es importante que se aprenda la composición del jugo gástrico. El jugo gástrico está compuesto así, ¿sí? Por unos cationes como el sodio, potasio, magnesio, hidrógeno, que son los que se encargan de mantener el equilibrio de pH a un pH más o menos de 3. Los aniones como el cloro, el fosfato y el sulfato, las pepsinas, la lipasa, el moco, que también amortigua, tiende a la basicidad,
y los factores intrínsecos que son componentes del sistema inmunológico que están ahí. Recuerden que aquí tenemos la anhidrasa carbónica, que una vez todos estos electrolitos llegan a formar que viene el dióxido de carbono de los pulmones, entra con el agua y entonces coge la anhidrasa carbónica y lo convierte a bicarbonato. El bicarbonato es importante para regular el contenido de pH en el estómago, amortiguarnos que ese ácido clorhídrico no nos ataque a nuestra mucosa, a estas células que están en la capa parietal, que no nos vayan a dañar porque nos la destruye, no puede producir una úlcera gástrica y todo eso. Entonces este equilibrio electrolítico es importante, que es el que va a evitar que el ácido clorhídrico degrade a nuestras células y deteriore nuestro órgano. Listo. Échale. Si no comemos a tiempo, nos come el ácido clorhídrico a nosotros. ¿Listo? Listo, profe. Siguiente. Bueno. Bueno, profe, esta es la parte que pues no conseguimos una información clara como para explicarla a nuestros compañeros y pues acá para que usted nos haga el favor de intervenir. Bueno, secreción gastrointestinal pancreática. Entonces nosotros tenemos, muchachos, aquí células. Tenemos un sistema, tenemos el hígado, tenemos la vesícula biliar, tenemos el duodeno, tenemos el páncreas. Estos órganos los estamos representando aquí para que ustedes vean que aquí es donde está prácticamente la producción o la secreción gastrointestinal de jugo pancreático, donde se va a cumplir prácticamente dentro de esto una función endocrina y exocrina. Ya le dije, endocrina que produce sustancias endógenas para sí mismo, y la exocrina que produce sustancias como el páncreas, por ejemplo, insulina y glucagón para que lleguen a otros órganos y conviertan, por ejemplo, la glucosa, CO2, agua y ATP. Entonces, toda esa liberación y producción de secreción gastrointestinal, lo que van a hacer, una vez se liberan y se producen, lleva un componente de enzimas que le llaman tijera, que esas enzimas lo que hacen es degradar, descomponer, por ejemplo, la amilasa que lleva ahí, coge al amidón y lo transforma que es un polisacárido compuesto por una cantidad de glucosa unidos por enlaces glucosídicos, rompe la amilasa, el almidón y lo transforma a glucosa, destroza. Y la lipasa que se encarga de coger a los lípidos y degradarlos también a moléculas más pequeñas. ¿Sí? Todo este sistema que ustedes ven aquí se regula entre sí. Pero después miraremos qué es la función que hace la vesícula biliar con la bilis. Más adelante ustedes lo van a explicar ahí. Una vez que los alimentos son consumidos por acción de los jugos gástricos, estos tienden a formarse un bolo alimenticio. Ese bolo también necesita de la regulación del agua, que no se vaya a resecar para que no vaya a producir estreñimiento. Y ese bolo tiene todas las sustancias secretoras del páncreas también ahí mezclado y posteriormente se transforma en quimo. Ese quimo es el que va prácticamente a darle la composición al bolo fecal, que está compuesto también de muchos cationes como sodio, potasio, estos aniones, enzimas que van mezcladas ahí y otras proteínas. El bolo fecal cuando sale también se le puede hacer un análisis para ver cuál es su composición, para ver si el paciente no está teniendo problemas digestivos. También sirve como para mirar algunos biomarcadores ahí. Listo, eso es lo que se puede decir de ahí. Sigue, pues. Seguimos con el páncreas. Sí, profe. Bueno, aquí entonces la secreción gastrointestinal del páncreas, su liberación es mediada por proteínas, donde prácticamente el cloro con el bicarbonato a través de la anhidrasa carbónica también va a formar ese equilibrio para que a través de estas bombas que están aquí, estas bombas que tienen un nombre, esas bombas cloro-bicarbonato, ¿sí? salga bicarbonato y se intercambie con el cloro. El cloro entra
y una vez el cloro entra, va a encontrarse con los hidrogeniones que se desprendieron de aquí y forma el ácido clorhídrico. Va a formar el ácido clorhídrico. De esta manera se forma el ácido clorhídrico y también el bicarbonato va a estar regulando esa producción de ácido clorhídrico, equilibrándolo para evitar que haya una excesiva producción de ácido clorhídrico y también para que haya una excesiva producción de bicarbonato. Ellos se mantienen en equilibrio antes, ellos entre todos a través de la ATPasa sodio-potasio, que es la que va a regular todo ese intercambio electrolítico. Esta bomba que está aquí, ATPasa sodio-potasio, esta bomba con el adenosin difosfato, el adenosin trifosfato y todo eso, ¿sí? Va a regular toda esta bomba que está aquí. Entonces, ese equilibrio de secreción gastrointestinal pancreática también va a estar regulada por todo este equilibrio cloro, bicarbonato, hidrógeno, potasio, etcétera, etcétera. Ahí sí. Esta es como para mostrarles aquí también la fuente donde hay secreción pancreática. La secreción pancreática puede llegar a la saliva, a las glándulas salivales, al estómago, al páncreas, exocrino. Y ahí, por ejemplo, en el páncreas exocrino tenemos a la tripsina, que degrada el tripsinógeno, a la quimotripsina, que degrada a los quimiotripsinógenos, la elastinasa, que degrada proteolíticamente a muchas grasas. Tenemos todos estos componentes aquí que degradan el colesterol y todos estos componentes. Todas estas sustancias que ustedes ven aquí se encargan de regular todas esas sustancias. Entre eso está también la lipasa gástrica, la pepsina, que degrada el pepsinógeno, la saliva, la amilasa, que degradan a los almidones y a todas esas cuestiones. Entonces, todas estas sustancias que están aquí a nivel del páncreas se encargan de regular todas las sustancias que nosotros vamos consumiendo, grasa, almidón, lípido, etcétera, etcétera. Listo. Sigue ahí, pues. Bueno, como había dicho el profe anteriormente, yo les hablaré un poquito más acerca de lo que es la bile y cómo funciona pues dentro de las secreciones gastrointestinales. Aquí es importante que tengan en cuenta que la bilis es lipídica o hídrica. ¿Sí? Tiende a ser lipídica o tiende a ser hidrofóbica o hidrosoluble. Tiende a ser lípido porque contiene este núcleo que es el ciclopentano hidropenantreno, núcleo de las hormonas, ¿sí? Tiende a darle una característica lipídica a esa bilis. Listo, sigue. Pues. Listo, pues recordando un poco, esta bilis es un líquido que es producido y secretado por el hígado y este es almacenado en la vesícula biliar. Esta bilis ayuda a la digestión y también ayuda a las enzimas del cuerpo para que descompongan las grasas en ácidos grasos y puedan introducirse en el cuerpo a través del tracto digestivo. ¿Dónde se produce la bilis? Profe, es producida por el hígado. Eso, ahí está bien. El hígado. El hígado la produce y la manda por estos conductos que están por aquí. Conducto hepático izquierdo y el conducto hepático derecho. Listo. Bueno, esta bilis contiene colesterol principalmente, también ácidos biliares, también llamados sales biliares. La bilirrubina, que recordemos que este es un producto de la descomposición de los glóbulos rojos. También agua, sales corporales, como es el potasio y el sodio, y el cobre y otros metales. Esta bilis fluye pues a través del conducto hepático común. Entonces, ¿cómo funciona este árbol biliar? Como lo ha dicho el profe anteriormente, este es producido por el hígado y el hígado sintetiza la bilis, pero no la almacena. Entonces, esta bilis que se produce ahí en realidad pasa por el conducto hepático común. Este conducto sale del hígado y así, una vez se produce la bilis, esta sale del hígado y tiene que almacenarse pues en algún lugar. Aquí uno de los primeros lugares por los que pasa es el conducto cístico. Después de pasar por del conducto hepático común, este conducto guía la bilis para almacenarla momentáneamente en la vesícula biliar. Esta vesícula pues solamente tiene como propósito almacenar la bilis.
Allí se queda hasta que debe ser liberada, y pues en estos casos lo que provoca que la bilis salga de la vesícula biliar es la hormona colecistoquinina. Y esta lo que hace es que exprime toda la bilis y la hace regresar al conducto cístico. Y de aquí de ese conducto pues va lo que es el conducto colédoco, y la conduce finalmente al tracto gastrointestinal. Y ahí se libera la bilis en el duodeno, y aquí es donde encuentra pues algo de lípidos, perdón, y comenzará pues su trabajo de emulsionar, haciendo que los lípidos sean más fáciles de absorber, pero estos lípidos no se absorben del todo en el duodeno. Esto más que todo, pues, estas sales viajan hasta el ileón, que es la última parte del intestino delgado, y aquí es donde finalmente se absorben, tanto las sales como los lípidos emulsionados. Listo, muy bien explicado ahí. Aquí tienes unos ácidos cólicos. ¿Qué dice sobre esto? Bueno, profesor, fue lo que usted había explicado anteriormente, lo del ácido colínico y esas cosas. Muchachos, a veces la bilis esa se cristaliza aquí, recuerda que forma los cálculos biliares. Bueno, eso lo veremos más adelante. Listo. Seguimos. Sí, profe. Bueno, para la circulación enteriopática, los ácidos biliares, esto consiste en un proceso de secreción y recaptación. Comienza con la secreción de ácidos biliares por el hígado para pasar al intestino, donde son absorbidos, y luego continúan su camino hacia la circulación portal, de donde son extraídos por el hígado para ser secretados nuevamente en la bilis. Los ácidos biliares están restringidos a la circulación enteriopática y pues son secretados en la bilis como conjugados de la glicina y la taurina. Este reservorio de ácidos biliares es fundamental pues para la absorción normal de grasas y la adecuada secreción de la bilis. Aquí con esta circulación se busca conservarlo pues gracias a la rigurosa regulación que tiene este proceso. Y hay que pues recalcar que alguna alteración que suceda con esta circulación enteriopática puede conllevar a una pérdida de ácidos biliares o a un desplazamiento de ellos del tracto gastrointestinal. Esta circulación enterohepática tiene que ver también con la absorción de fármacos. Es importante, de pronto tú lo vas a mencionar ahora. Aquí está un esquemita muy bonito donde vienen las drogas, el fármaco. Ese fármaco llega al tracto gastrointestinal, de ahí puede pasar al hígado. Se biotransforme del hígado al tejido, pero del tejido regresar otra vez por vena porta al hígado y mandarlo con metabolitos otra vez al tracto gastrointestinal para que siga ese ciclo. Por eso muchos fármacos se les alarga la vida media cuando tienen una circulación enterohepática. Entonces hay necesidad de controlar las dosis, de regular las dosis. Listo. Pedimos. Bueno, como lo ha dicho el profe anteriormente, algunos fármacos cuentan con esta circulación enteriopática, y es un metabolito del fármaco, generalmente pues el conjugado con ácido glucurínico, es excretado por la vía biliar, hidrolizado pues en la luz intestinal y es reabsorbido, de modo que por este mecanismo pueden alcanzar concentraciones elevadas en el hígado y pueden ser hepatotóxicos. Algunos fármacos sometidos a circulación enteriopática son la colchicina, la fenitoína, la leflunomida y la tetraciclina. Bueno, la biodisponibilidad es la administración por vía oral. Aquí el hígado recibe un flujo sanguíneo dual de un 20% de la sangre que procede de la arteria hepática y un 80% de la circulación portal. El flujo de sangre al hígado constituye alrededor de 20 a 25% del gasto cardíaco. Bueno, aquí una vez que los fármacos sean absorbidos del duodeno, una proporción de la dosis puede ser metabolizada antes de que alcance la circulación sistémica. Y esta metabolización presistémica o de primer paso, como es conocida, determinada por la depuración o la extracción hepática del fármaco. Aquí la depuración hepática depende de 3 factores.
lo que es la proporción del fármaco, que es fijado a componentes sanguíneos como la albúmina, el flujo de la sangre que se dirige a las células metabolizadoras y que a su vez pues depende de la arquitectura hepática y el número pues de hepatocitos funcionales. También depende del coeficiente de extracción hepática de un fármaco. Este indicará pues si su eliminación depende del flujo sanguíneo y de la función del hepatocito, si hay una extracción elevada o solamente del hepatocito, que aquí pues se conoce como extracción baja. Algunos fármacos con este coeficiente de extracción son antidepresivos, el haloperidol, los bloqueadores de los canales de calcio, también la morfina y el propanolol. Y algunos fármacos con coeficiente de extracción hepático bajo son los AINES, el diazepam también está aquí, la fenitoína y la warfarina. Es bueno aquí agregar que, por ejemplo, la vía de administración es importante. A veces uno, por ejemplo, cuando administra el metronidazol vía oral se aprovecha la circulación enterohepática y prolonga la vida media, la duración de la acción del metronidazol. Pero si ustedes administran ese metronidazol intravenosamente, se omite la circulación enterohepática y la duración es menor por esa vía. Otros fármacos, por ejemplo, se pueden administrar sublingual, otros rectal, otros vía oral, y eso, algunos con el fin de evitar la circulación enterohepática y otros con el fin de favorecer la circulación enterohepática. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Es bueno tener en cuenta todos estos fármacos, importantes. Transporte intestinal de líquido y electrolitos. ¿Qué tienen que decir ahí? Bueno, aquí el control de la cantidad de líquido es crucial pues para la función intestinal normal. Esto es lo que permite el contacto entre enzimas digestivas y partículas de alimento y pues a su vez ayuda pues a la difusión de nutrientes digeridos hasta su sitio de absorción final. La fluidez del contenido intestinal lo que hace posible pues es el tránsito a lo largo del tracto gastrointestinal sin daño del epitelio de revestimiento. Recordemos que pues el intestino maneja volúmenes grandes de líquido durante la digestión de las comidas y también la absorción de las mismas. Casi todo este líquido es proporcionado por el intestino y los órganos que drenan hacia él. Entonces, aproximadamente en adultos mayores se aproximan unos 90 litros y en estado de salud este gran volumen más tarde es recuperado por el intestino con el fin pues, de evitar la deshidratación. Los intestinos, tanto el delgado como el grueso, tienen una gran cantidad pues, de reserva de absorción y solo es cuando esta es excedida que ocurre una pérdida excesiva de agua de las heces, que pues conocemos como diarrea. O estreñimiento, lo contrario. ¿Oyeron? Listo. Esto es lo que mantiene el equilibrio en las heces fecales, que no se pongan duras, que no se pongan blandas, etc. ¿Listo? Listo, profe. Esta no la van a decir, no. Bueno, eso es lo mismo, más o menos. Bueno, profe, continuando con lo que han explicado mis compañeras, voy a hablarles, ¿sí me escuchan bien? El sistema nervioso entérico. Sí. Voy a hablarles un poco sobre el sistema nervioso entérico. Pues este es una subdivisión del sistema nervioso autónomo, un conjunto de neuronas que está en el tracto gastrointestinal y pues por decirlo así forman lo que es o constituyen el cerebro del intestino, por decirlo así, y pueden funcionar independientemente del sistema nervioso central. Este sistema lo que controla es la motilidad, las secreciones exocrinas y endocrinas y la microcirculación del tracto gastrointestinal. Este sistema nervioso entérico, como tal, es originado en las células de la cresta neural. Esta cresta neural está generada durante el desarrollo embrionario. Y pues este sistema lo constituyen dos grandes ramos de células nerviosas que están entrelazadas, que son estos dos ramos se llaman submucoso de Meissner y submucoso
y submucoso de Auerbach o meentérico de Auerbach. Lo que es el submucoso de Meissner, pues esta es una red continua del esófago hasta el esfínter, que está localizado en la submucosa. Este se encarga de lo que es la regulación de la secreción de las hormonas, de las enzimas y pues de todo tipo de sustancias secretadas por las diferentes glándulas que se encuentran a lo largo del tubo digestivo. Y el de Auerbach pues se encuentra en lo que son las capas musculares circulares y longitudinal del intestino, y este se encarga de los movimientos intrínsecos gastrointestinales. Además de estar constituido por estas dos grandes ramos, también se encuentran 4 hormonas que conforman el sistema nervioso entérico, que son las neuronas aferentes, intrínsecas primarias, las neuronas motoras, las interneuronas y las neuronas intestinófugas. Las neuronas aferentes intrínsecas primarias, pues estas transportan lo que son los impulsos nerviosos desde los órganos hasta el sistema nervioso central. Estas no conducen la información sensorial directamente, sino que lo que hacen es a través de otras células que están localizadas en el epitelio entérico. Y su actividad principalmente es la de transducción sensorial, y de esta manera pues regulan las funciones fisiológicas del tubo digestivo. Las neuronas motoras, pues estas, como su nombre le indica, se encargan de activar las capas musculares que conforman tanto el tubo digestivo como los vasos sanguíneos y algunas glándulas. Se dividen en neuronas motoras excitatorias, por ejemplo acetilcolina, y las neuronas motoras inhibitorias, como lo es el óxido nítrico o el GABA. Estas últimas inhibitorias pues son responsables de la secreción de agua, el flujo sanguíneo y la liberación de electrolitos. Las interneuronas pues son células nerviosas que son responsables de conectar las neuronas aferentes intrínsecas que mencioné anteriormente con las neuronas motoras. Estas pueden ser ascendentes o descendentes según actúen, ya sea desde la cabeza al extremo opuesto o del sentido contrario. Y las neuronas intestinófugas, pues estos son cuerpos celulares, se hallan en la parte, en lo que es la mucosa de Auerbach, y su principal función pues es la de avisar sobre los cambios en la actividad del intestino, y pues son neuronas, por decirlo así, mecanorreceptoras, que pues se encargan de avisar sobre potenciales de acción ante estímulos mecánicos. Bueno, siguiente, profe, por favor. Ustedes ven aquí que, mire, la neurona del sistema nervioso parasimpático, recuerden que sale a nivel cráneo sacro, y fíjense que hay unos receptores aquí que prácticamente actúan como unos esfínteres. Estos puntos rojos que ustedes ven aquí, ese sistema aquí es el que va a regular todo el movimiento gastrointestinal, el parasimpático, pero el simpático también está aquí, la vía simpática, es el que va a hacer lo contrario, a frenar el peristaltismo. Entonces, muchachos, cuando uno le pegan un susto por algún motivo, dice, se cagó del susto, se le rebaja los esfínteres y se ensucia la persona, se ensucia del susto o se orina. Entonces, las posiciones como la posición de cúbito acostado frena mucho el estímulo del esfínter, de los esfínteres. Entonces, por eso es que dicen que la persona una vez comió no se debe acostar enseguida, que debe durar por lo menos 2 a 4 horas tranquilo de pie o sentado o caminando, porque el sentarse también afecta un poquito los nervios que están aquí en el recto. Entonces, este es el sistema nervioso entérico que rige todo el tracto gastrointestinal en diferentes puntos. Es bueno que lo tengan en cuenta eso, porque a veces se afecta el nervio vago y puede afectar también la deglución u otras cosas. Sí. Bueno, si podemos ver en la imagen, se muestra un reflejo peristáltico en el esófago.
Sabemos que el peristaltismo es una serie de contracciones y relajaciones en el esófago. Pues aquí se da lo que es una liberación de 5-HT, que es la serotonina, por una estimulación de la mucosa, y pues esto desencadena una actividad en las neuronas aferentes intrínsecas. Si observamos en la parte de arriba, en el sitio de estímulos, las interneuronas colinérgicas ascendentes transmiten una señal a las neuronas motoras excitatorias que contienen acetilcolina y sustancia P. La sustancia P es una hormona que estimula la producción de saliva y la motilidad. Y pues si observamos en la parte de abajo, en la parte de arriba, por encima del estímulo, pues aquí se va a contraer después en la parte de arriba, después de observar en la parte de excitación, se contrae profe, después bueno, sí, ahí le enseñé. Este es el bolo fecal, y este es las paredes del intestino. Estas son las paredes del intestino. Aquí tenemos el sistema nervioso parasimpático con la acetilcolina, que va a actuar sobre estas células que tienen sustancia P y tienen miocitos, estimulan aquí el peristaltismo para que el bolo fecal descienda y pueda salir, pueda ir bajando, ir saliendo, es el que va estimulando y va saliendo. Es un momento en que ya cuando sale el parasimpático acá, el simpático otra vez frena ese proceso para otra vez el intestino se recoja y se otra vez llegue a su normalidad. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, vamos a hablarles sobre algunas alteraciones gástricas que se pueden presentar ya sea en el estómago y en los intestinos. Siguiente, profe. Bueno, la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Bueno, esta se produce cuando el contenido estomacal se devuelve desde el estómago hacia el esófago. Por ejemplo, cuando comimos, el alimento pasa desde la garganta hasta el estómago a través del esófago. Y aquí, unas fibras musculares en la parte inferior del esófago impiden que el alimento que ya es deglutido pues vuelva a subir. Estas fibras son llamadas esfínter esofágico inferior. Entonces, cuando este esfínter no se cierra bien, el contenido del estómago pues vuelve a devolverse hacia el esófago y esto va a producir el reflujo. Entonces, lo que va a producir es ardor en el estómago, acidez gástrica y también otros síntomas que voy a mencionar. Siguiente, profe. ¿Tiene algo que comentar acá, no? No, entonces ahí aparece la pirosis, que es como un ardor caliente aquí. Exacto. Que estoy quemando la garganta, de regurgitación, esofagitis. Y esto comienza el ácido como a quemar acá, la parte de arriba. Y hay gente que vomita, gente que se reflujo gastroesofágico. Sigue ahí. Bueno, profe. Si observamos ahí en la parte donde se encuentra la parte B, en la parte de la primera figura, pues aquí se va a dar, se muestra lo que es un origen de los síntomas cuando se da una acidez estomacal y se da una activación de la vía simpática. Aquí el reflujo gástrico pues causa daños en el epitelio esofágico y en consecuencia pues se va a producir un ensanchamiento en los espacios intercelulares. Perdón. Aquí el ácido gástrico lo que va a impregnar en la capa más profunda de la mucosa y se van a estimular los nervios de la vía simpática y lo que va a producir es acidez estomacal. Y en el cuadrito que vemos aquí, que es como está un equilibrio, pues aquí se muestra un equilibrio entre factores defensivos y agresivos en esta enfermedad. Por ejemplo, los de defensa pues forman una barrera que opone el reflujo gastroesofágico y los agresivos pues los factores agresivos pues promueven o generan más ese reflujo. Entonces cuando ellos están normalmente en equilibrio, pero cuando este equilibrio se rompe es cuando se genera la enfermedad. Ya, profe, va a intervenir aquí. Exactamente, los defensivos está el peristaltismo, la saliva, el bicarbonato, que controla la acidez, el control de la acidez, y los que son agresivos están la hernia hiatal, la acidosis, la bensinosis, la acidosis.
liberación de ácidos nucleares, la tripsina, el alcohol. Cuando nosotros tomamos alcohol también evitamos los alimentos ácidos, limón. Es que el limón cicatriza en algunos casos, pero también puede ser agresivo en personas que tienen romper el equilibrio este que también. Entonces piensa que el organismo trabaja a base de equilibrio. Nuestro ácido clorhídrico debe producirse en cierta cantidad adecuada, porque cuando hay exceso nos puede producir daño. Espérate un momentito ahí, espérate un momentito. Saray, cuéntame. Lo vas a unir a todo a la una. Listo, únelo. Listo. Ok, bueno. Listo. Listo, sigue. Bueno, profe, siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver en la primera imagen, pues se muestra, profe, no sé si explicaría, me ayudaría a explicar en la primera. Aquí vamos a ver el vía vagal, el vago. El vago es uno de los nervios que controla al esófago, o a los esfínteres. Entonces, muchas veces hay algunas afecciones de ese vago y también de la parte del esófago, que pasa de un color moradito a color rojo, porque se produce un fenómeno que se llama acalasia. Y la acalasia es un trastorno poco frecuente que dificulta el paso de alimentos y líquidos desde el esófago, que conectan la boca con el estómago. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que las comidas a veces se detienen y no pasan bien, se le obstruye a uno esta parte de la garganta. Se produce como se llama afasia y otros trastornos. De la acalasia se produce cuando se daña el nervio esofágico, el nervio vago. ¿Sí? Y en consecuencia el esófago se paraliza y se dilata con el tiempo y finalmente pierde la capacidad de expulsar las comidas hacia el estómago. Entonces se paraliza, parece que uno tuviera como un nudo en la garganta. Tengo un nudo aquí en la garganta, la comida como que se me sube hacia acá y eso lo puede producir la hernia yatal, lo puede producir ciertas comidas que se acumulan ahí y a veces, por ejemplo, se fermentan y regresan a la boca y le da una característica de mal aliento, de malestar, ¿sí? Una amargura, un sabor amargo, que es el mismo ácido que se nos está regurgitando ahí. Nos está llegando acá y está estimulando ese nervio vago ahí y nos está produciendo la sensación de vomitar o de no comer más, de pérdida del apetito. Toda esta vía vagal, el vago, es el centro regulador de esos esfínteres a nivel, principalmente ahí a nivel de aquí esofágico, que en este punto. Sigue. Bueno, profe, no, profe, el anterior. Bueno, si se dan cuenta en la parte de la figura A, pues se muestran los movimientos peristálticos en esta parte, o sea, la contracción y la relajación. En cambio, cuando el paciente tiene acá la acalasia, pues ya el esfínter lo que va perdiendo es el esófago, pues se paraliza, como dijo usted, y se dilata, pues pierde la capacidad de empujar la comida hacia el estómago. Ya, siguiente, profe. Bueno, aquí vamos a observar un trastorno que se llama el esófago de Barrett. Pues aquí este es un trastorno en el que el revestimiento del esófago pues se daña por el reflujo ácido, lo que hace que el revestimiento pues se engrose y se vuelva rojo. Aquí lo que es el esfínter, que es la parte que ustedes ven hacia arriba así, el esfínter inferior pues ya no se va a relajar de forma normal y el peristaltismo pues obviamente pues va a ser afectado o va a desaparecer. Ya aquí en la parte de derecha pues vemos algunos factores de riesgo y factores de protección que
propuestos para este trastorno. Por ejemplo, la edad avanzada, la raza, las personas las personas blancas, el sexo masculino, la hernia de hiato, el ardor de estómago, el consumo de carnes rojas, anorexia obstructiva del sueño. Todos estos pues van a ser factores de riesgo. Y diga, profe. Ahí se resume. Bueno, sí, y pues con estos síntomas, pues con esta enfermedad se presentan varios síntomas. Los síntomas clásicos son espirosis, que es la acidez estomacal, la regurgitación, los síntomas atípicos, que son la difonia, la odinofagia, que es el dolor al tragar los alimentos, el globo faríngeo, que es como uno siente como un nudo en la garganta, las náuseas, los eructos, broncoespasmos, náuseas, sí. Los síntomas como tos y síntomas de alarma como son la disfagia, el sangrado y la émesis, que sería el vómito. Siguiente, profe. Bueno, aquí se dan unos tratamientos no farmacológicos porque se recomiendan en el paciente, pues modificando su estilo de vida, porque hay algunos factores de riesgo como lo son la obesidad, el consumo de alcohol, el tabaco, el estrés, pues que pueden producir que se afecte esta enfermedad. Entonces se modifican o se le recomienda al paciente que cambie su estilo de vida en esta parte. Aquí se han hecho muchos estudios de corte transversal sobre precisamente pacientes que son obesos. Cuando disminuyen la obesidad, se disminuye el flujo gastroesofágico. Cuando disminuye el consumo de bebidas cítricas o carbonatadas, cuando consumen mucho alcohol, también se han hecho estudios que el alcohol aumenta la secreción de ácido por estimulación gástrica. Sí, eso, se han hecho muchos estudios, los tabacos también, que aumenta el aclaramiento ácido y disminuye la presión del esfínter esofágico, el estrés, hay que controlarse. Yo me acuerdo que Virgilio Barco, que llegó a Japón y allá le dio una colitis precisamente del nervio, porque la exposición se le quedó en Colombia, los documentos que iba a poner. Entonces le dio una especie de eso y lo tuvieron que hospitalizar. La posición, como les dije, es decir, la posición de cúbito acostado, los esfínteres aquí prácticamente se elevan y no responden muy bien, entonces no es bueno acostarse después de haber comido, ¿sí? Hay que esperar 2 a 3 horas, ¿sí? En posición de pie o sentado o caminando, para evitar que los alimentos se regurgiten, que se devuelvan. Eso era lo que había que decir ahí. Bueno, profe, como tratamiento farmacológico que se recomienda, pues son los antiácidos. Y los alginatos, pues estos van a actuar neutralizando la secreción adictiva y pues creando un efecto de barrera. Ya se hicieron como varios estudios en donde se demostró que pues los antiácidos pues son menos riesgosos a tener episodios de acidez, y pues los antiácidos y los alginatos pues se hicieron estudios y pues se observó que pues son beneficiosos en este caso para el reflujo gástrico. Siguiente. También como tratamiento, los antagonistas H2, pues estos reducen la cantidad de ácido que se produce en el estómago. Podrían ser la ranitidina, la cimetidina, y también los inhibidores de la bomba de protones, que pues estos que son los más recomendados, pues van a reducir la cantidad de ácido que se produce en el estómago, y pues son los más eficaces para tratar estos síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué significa este término procinético? Los procinéticos, pues estos son, estos estimulan lo que son la función motora del tracto gastrointestinal. Eso, el peristaltismo. Sí, mejoran el peristaltismo. Listo, eso.
Seguimos. Listo, profe. Ya continúa mi compañera Carol. ¿Cuánto es? ¿Qué fue la que terminó ahí el apellido? Cassiani Emily. ¿Cómo? Cassiani Emily. Ah, ya, listo. 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 Sigue, ¿quién? Bueno, yo, profe Barreto. Ah, claro, listo. Sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre la dispepsia. La dispepsia se define en forma general como un dolor o un malestar abdominal superior que se presenta en forma episódica o persistente, y sugiere estar originado en el tracto gastrointestinal superior. La dispepsia funcional es uno de los trastornos gastrointestinales más frecuentes. Se define por los criterios de Roma 3, como la presencia de síntomas crónicos que se piensa que son originados en la región gastroduodenal, en ausencia de algunas enfermedades orgánicas, sistémicas o metabólicas, que explica confiablemente los síntomas de la dispepsia, que son el dolor, el malestar, el ardor, las náuseas, el vómito, la pirosis, como dice ahí en la diapositiva. Por lo general, esos síntomas son intermitentes. Los más frecuentes, como dije, son la pesadez, la sensación de distensión o abombamiento del abdomen superior, el dolor epigástrico, la saciedad temprana, el vómito. Y existen dos categorías de dispepsia funcional, que es el síndrome de distrés postprandial, que es cuando los síntomas son inducidos por la ingesta, y el síndrome de dolor epigástrico. La calidad de vida de los pacientes con dispepsia son especialmente en aquellos que presentan dispepsia funcional, aun cuando la mayoría de esto busca una atención médica inicial, y es considerable en proporción de pacientes que lo harán, ¿cómo le explico? O sea, como durante la enfermedad, así causando un grande impacto en los costos de la salud, porque estos influyen en la decisión de consultar al médico, si en la severidad de los síntomas, o sea, como en el nivel de dolor y de síntomas que presente el paciente. Se dice que Colombia es considerado uno de los países con alta incidencia de cáncer gástrico a nivel mundial, y la dispepsia puede ser la manifestación inicial de esta enfermedad, por las razones que se consideran que hay una necesidad imperiosa de disponer una evidencia basada en el manejo de dispepsia que determine así un indicado estudio diagnóstico y un tratamiento adecuado para la enfermedad. Bueno, ¿cuándo y a quién se le debe? Bueno, uno de los tratamientos clínicos de la dispepsia, cuando es fuerte, se recomienda elaborar una historia clínica detallada para así detectar los síntomas de la enfermedad, indagar los factores de riesgo, los hábitos intestinales y los antecedentes de la gastroenteritis aguda, y tiene una calidad de evidencia baja. Cuando es fuerte, también a favor, se recomienda identificar los signos de alarma con los pacientes con dispepsia no investigada y tiene una calidad de evidencia moderada. Y cuando tiene un punto de buena práctica, todos los niveles de atención deben indagar por síntomas de dispepsia no investigada. Se dice también que se hace una endoscopia. Entonces, ¿cuándo se debe realizar una endoscopia en el diagnóstico de dispepsia? Se recomienda una endoscopia de vías digestivas en altas cuando todos los pacientes con dispepsia no investigada con uno o más síntomas o signos de alarmas independientes de la edad, con el fin de descartar esta enfermedad.
También se recomienda realizar la endoscopia de vías digestivas en los pacientes mayores de 35 años con dispepsia no investigada, aun cuando presenta ausencia de síntomas de alarma. También se recomienda en los pacientes diagnosticados con dispepsia funcional cuando una endoscopia digestiva alta ha sido descartada enfermedades orgánicas del tracto digestivo superior y presenta síntomas y signos. Y se dice que un punto de buena práctica en la realización de la endoscopia digestiva es cuando los entes gubernamentales y las aseguradoras aseguran y garantizan el acceso oportuno de los servicios de endoscopia. Usted sabe que eso también es un protocolo para realizarlo. Bueno, la dispepsia por AINES. El uso de las medidas preventivas, el uso de las medidas preventivas gástricas en pacientes con AINES regulares no presentan una mejora en la dispepsia global, pero sí ayuda a reducir el dolor abdominal y los eructos. Presenta también poca adherencia a la gástrica y presenta también medidas preventivas que pueden ser un factor contribuyente. Profe. Aquí es bueno que recalques que los AINES siempre actúan sobre la ciclooxigenasa 1, que es la enzima constitutiva que está en la mucosa gástrica. Entonces, por eso los AINES que producen úlcera péptica, producen sangrado oculto, dañan la mucosa, porque actúan sobre esa ciclooxigenasa 1, que es la constitutiva. Pero los inhibidores de la COX-2, como el ropecolcil, celecolcil, valdecolcil, actúan en la ciclooxigenasa 2, que no está en la mucosa gástrica, sino en el pulmón, en el riñón. Entonces, por eso no producen gastritis, pero están produciendo infarto agudo de miocardio. Entonces, cuando nosotros tenemos úlcera por AINES, como el ibuprofeno, naproxeno, ¿sí? Entonces cambiamos a los colcil, que actúan sobre COX-2 y no sobre COX-1. Entonces, de esa manera disminuimos la gastritis, pero hay que tener mucho cuidado porque ropecolcil se retiró del mercado porque inducía los síntomas de infarto del miocardio, pero los otros como el celecolcil, el valdecolcil se están usando muy bien. Listo, seguimos ahí. Bueno, el misoprostol para la dispepsia por AINES. Un resumen de eso es que cuando la incidencia del sangrado gastrointestinal oscuro se origina en el intestino delgado y se asocia principalmente con el uso de la aspirina y medicamentos antiinflamatorios no esteroides, o sea, AINES, está aumentada. Evalúa la eficacia y la seguridad del misoprostol para el tratamiento de las úlceras y erosiones del intestino delgado en pacientes que toman aspirina en dosis bajas o en AINES con sangrado gastrointestinal oscuro. En la tablita de abajo, profe. Ahí están los diferentes, por ejemplo, el misoprostol, prácticamente en unos estudios que se hicieron en 27 personas, en otro en 34, el otro en 28. Y acá están los placebos, comparados con un placebo. Exactamente. Entonces observaron que la utilización de misoprostol o de los inhibidores de bomba de protones mejora más, evita las dispepsias. Ajá, que los placebos, suponiendo en la primera línea, dice que la cicatrización completa de úlceras y las erosiones de la mucosa, el misoprostol tiene un, ¿cómo se dice eso? Como que un 54% de eficacia y el placebo un 17%. Exacto. Entonces se dice que el misoprostol es mejor que el placebo, o sea, ayuda más en el tratamiento de la dispepsia. ¿Y qué viene siendo el misoprostol? Viene siendo como una prostaglandina. Exactamente. Creo que es la prostaglandina E1. Ok, bueno, seguimos. Bueno, en esta imagen, este es un modelo
propuesto para la interacción de los factores implicados en la generación de dispepsia funcional. Se muestra que se han explorado diferentes polimorfismos en genes implicados en funciones serotogénicas y inmunitarias. Estos apuntan a unos efectos moduladores en diferentes vías, ya sea del cerebro-intestino e intestino-cerebro, como podemos ver arribita, en los síntomas neuroendocrino e inmunitario y el sistema nervioso autónomo. En el sistema autónomo está incluido el sistema simpático, parasimpático y el entérico. Bueno, profe, aunque se dice que aún hay inconsistencias, esas inconsistencias se reflejan en diferentes criterios, en la diferencia de criterios de inclusión de los pacientes con dispepsia funcional y en los controles, porque ustedes saben que no todos los pacientes el tratamiento va a funcionar igual, o sea, va a funcionar igual. Esa es la variabilidad individual entre pacientes. Exactamente. Entonces se dice que ahí se encuentra la diferencia de los criterios. Así también en las variaciones geográficas, étnicas y en los factores ambientales. Pero también se dice que se pueden reflejar en tamaños de muestras inadecuados. Sin embargo, hay estudios genéticos que ayudan a allanar el camino para un paradigma de dispepsia funcional de una condición pobremente definida por síntomas y anomalías funcionales. Se dice también que los datos genéticos y los epigenéticos proporcionan potencialmente un marco conceptual y este explica la susceptibilidad individual para el desarrollo de la dispepsia funcional en respuesta a desafíos ambientales. Por ejemplo, después de un evento intestinal infeccioso o inflamatorio. No sé, profe, si tiene algo que agregar ahí. Aquí yo agregaría que, por ejemplo, hoy en día se le llama a la microbiota, que antes se le decía flora intestinal. La microbiota intestinal, recuerden que está regulada por el sistema nervioso simpático parasimpático y está conectada con el sistema nervioso central. Entonces, cualquier alteración del sistema de la microbiota puede alterar el sistema nervioso. Cualquier alteración del sistema nervioso central, como por ejemplo la ansiedad, la depresión, el estrés, etcétera, etcétera, puede alterar el intestino. No podemos ensuciar, no podemos defecar, orinar por algún motivo. Entonces, hay que tratar, porque el sistema gastrointestinal, el trato gastrointestinal regula el sistema inmunológico también y mantiene el sistema neuroendocrino. Todo esto mantiene un equilibrio y genéticamente podemos estar respondiendo a estos fenómenos. Entonces, hay factores genéticos que influyen aquí, son familiares, antecedentes familiares, alguna cuestión que pueden estar influyendo. Y también factores ambientales como los medicamentos que ya vimos por ahí arriba, algunas papas con grasas como polisaturadas, el vino, la fumada, el cigarrillo, ¿sí? El alcohol, las infecciones, todo esto y algunos bacterias, microorganismos. Recuerden que la flora microbiana, la flora microbiota está compuesta por miles, billones de bacterias. Que tienen bacterias buenas y bacterias malas. Entonces las bacterias buenas están en equilibrio con las malas, como estamos nosotros aquí en la Tierra, pero estamos con los paramilitares y con los buenos de la ciudad. Ahorita quién sabe qué va a pasar cuando nombren a Petro, como va a formar una guerra. Bueno, listo. Vamos a meternos por ahí. Bueno, ahí vemos unos grupos de alimentos frecuentemente asociados los mismos que usted explicó anteriormente. Entonces, podría pasar la diapositiva. Está el ají, está el queso también, el limón. ¿Listo? Bueno, la fisiopatología de la dispepsia.
esta imagen que se ve aquí se podría decir que es un modelo de enfermedad general de dispepsia funcional. Ahí se muestra una presencia de la disposición genética de fondo, una respuesta de las células T auxiliares tipo 2, que esta se activa en el duodeno, posiblemente por alérgenos o patógenos, y atraviesan el epitelio intestinal. También muestra un proceso de... Profe, retroceda. Bueno, o explico esa. Bueno, explíquela. ¿O qué quería esta acá? ¿Qué? No, explique la otra. Bueno, aquí mostrándole también... No hay problema. Sí, también la pared del tracto gastrointestinal, donde están los diferentes componentes, las bacterias buenas, las bacterias malas, están los enterocitos, el moco, todo lo que son todos estos componentes sensibilizadores, iones que se transportan a través de esto, que si nosotros tenemos una mucosa normal, una mucosa no alterada, nuestro equilibrio interno, todo a nivel de nuestro sistema inmunológico va también a mantenerse en equilibrio. Las células T1 con las células T2 van a estar en equilibrio, las interleuquinas también. Pero si se rompe este equilibrio, es cuando van a venir todos los reflujos esofágicos, van a venir los trastornos gastrointestinales. Si los antibióticos, damos en este momento antibióticos, alteramos la flora, podemos matar las bacterias buenas y las bacterias malas, algunas, y entonces se va a dañar la mucosa, entonces las malas van a penetrar. Y nos van a atacar. Entonces, las que eran buenas también se van a volver malas. Y ahí, eso es lo que se está mostrando aquí, que va a haber proliferación de macrófagos, eosinófilos, linfocitos T. Se altera el sistema inmunológico, es lo que quiere decir. Es como un algoritmo. Exactamente, es un algoritmo de un tratamiento recomendado para pacientes con dispepsia provisional. Se puede aplicar en los pacientes que presentan dolor o ardor epigástrico, saciedad temprana o una plenitud de dispepsia leve. En caso de que el tratamiento fracase, el médico deberá revisar y reconsiderar cada paso del método de investigación. Listo. Si detectan, por ejemplo, que el problema no es sino por Helicobacter pylori, entonces hay unos tratamientos recomendados para eso, que lo vamos a ver. Se hace terapia combinada y cosas así. Exactamente. Ese también es un tratamiento, un algoritmo de un tratamiento en dispepsia funcional. Listo. Listo. Los inhibidores de bomba de protones. ¿Qué tienes que decir ahí? Que son fármacos, en términos generales, son muy buenos. Bueno, inhiben la bomba de protones y de esta manera nos regulan la producción de ácido clorhídrico, pero muchas veces se tornan en malos, porque la inhibición del ácido clorhídrico excesivamente nos puede traer algunos tumores carcinoides gástricos y entonces se puede convertir. Entonces hay que regular las dosis de los inhibidores de bomba de protones, dosis adecuadas. Por ejemplo, el esomeprazol es el más utilizado de todos, 40 miligramos. Si hay algunas personas que tienen de pronto algún trastorno, es bueno disminuirlo a 20 miligramos, bajarle la dosis un poco. Exacto, profe. Ahí la hipocloridria, creo que se llama así, interfiere en las células D y en la G, que aquí están, ahí abajito. Exacto. Y eso da como resultado un aumento de gastrina y cromogranina. Y esta
esta hace que se active la reacción hiperplástica en las células de tipo enterocromafines y las células parietales. Exactamente. Claro. Listo. Y ahí viene el problema. Listo. Ahí está. Bueno, profe, eso es una tablita que muestra los niveles de evidencia de la asociación entre los IBP y las diversas, o sea, los inhibidores de bomba de protones y las diversas complicaciones que este presenta. Bueno, listo. O sea, ellos son buenos, pero bien manejados o mal manejados pueden ser malos. Listo. Exactamente. Bueno, profe, ahí se muestran unos medicamentos. Son un resumen de terapias farmacológicas para pacientes con dispepsia funcional. Está la metoclopramida, que este es un antagonista del receptor 4,5-HT y es un antagonista del receptor de la dopamina. Su síntoma objetivo está la náusea, también la plenitud postprandial y otros síntomas. Y este presenta unas ventajas que son el aumento de la modalidad gástrica y en sus efectos adversos presenta trastornos de movimientos, incluida de la disnea tardía y la hiperplotanemia, algo así. Y así como la metoclopramida, hay muchos más medicamentos como la domperidona y los que están allá abajito. Bueno, mira, con relación a la metoclopramida, es uno de los fármacos que se está utilizando mucho ahora. Hay una serie de fármacos como, por ejemplo, el Plitican, varios fármacos que están utilizando hoy en día, que hay colon paralítico, personas que tienen problemas de colitis irritante, entonces, o parálisis del colon. Entonces viene la metoclopramida, un procinético, lo que hace es estimular el peristaltismo para evitar que las heces se endurezcan ahí y sigan produciendo ese cuadro. Entonces hay una cantidad de fármacos como el MUVE, la trimebutina, MUVE, está también Vinoplas o Dimoplas, algunos, que son fármacos que ayudan a que el intestino se mueva mejor y de esa manera haya un incremento de la motilidad y se eviten los efectos adversos de la metoclopramida, es que puede producir efectos estapiramidalismo, ¿sí? Y puede producir hiperprolactinemia en algunos pacientes que libera de pronto más leche de la mujer, etcétera, etcétera. ¿Sí? Seguimos ahí con otro. Bueno, profe, estos son fármacos relajantes de fondo de ojos, del fondo del ojo, se dice así, pues. Ahí encontramos la acotiamida, que este es un inhibidor de la acetilcolinesterasa y es antagonista del autorreceptor muscarínico. En los síntomas son síntomas del CDP y en sus ventajas está que mejora la acomodación y el vaciado gástrico. Y en sus efectos adversos se dice que es comparable al placebo. Listo. Bueno, profe, ahí son más funciones. Otro grupito que hay ahí. Ajá. Son terapias psicológicas para la dispepsia funcional. Y aquí está el Helicobacter pylori. ¿Lo está viendo? Sí, profe. Ya le digo. En la infección por, ¿cómo se dice, profe? Helicobacter pylori o pylori. Bueno, Helicobacter pylori. Sabemos que es una bacteria gram negativa que habita en el epitelio gástrico humano y es excesiva de este. Dada su capacidad de sobrevivir en un ambiente extremadamente ácido, también se le ha asociado con varias formas de gastritis y con riesgo de progresión a cáncer gástrico. Bueno, sabemos que la dispepsia es la razón más común
por la que los pacientes experimentan el dolor epigástrico crónico o una incomodidad. Las causas, como dije anteriormente, de la dispepsia funcional son multifactoriales, pero la infección por esta bacteria es un probable candidato, ya que la infección con este patógeno bacteriano resulta claramente una inflamación crónica en la mucosa del estómago y en el duodeno, lo que a su vez provoca anomalías en la motilidad y en la sensibilidad gastroduodenal. Epidemiología. Colombia tiene bastante. Sí, profe, porque como le dije, es un patógeno humano importante y asociado con una carga sustancial de enfermedades tanto malignas como no malignas, y hacen que la bacteria se clasifique como cancerígena humana. Póngalo ahí. Cancerígena humana, y está frecuentemente relacionado con el cáncer gástrico, profe. Y también se dice que es la tercera más causada de muerte por cáncer en todo el mundo. Listo. El tratamiento. Ahí se muestra la terapia triple basada, que sería la primera. Está. Exactamente. La amoxicilina se dice que se da 2 veces al día para todos los antibióticos, dura 14 días. Se recomienda que el paciente tenga, se recomienda a pacientes que no sean alérgicos. Que no sean alérgicos. Como a la ampicilina, a un alto nivel de resistencia a la claritomicina. Hay terapia híbrida, terapia secuencial, terapia concominante, terapia cuádruple base, terapia triple basada en el medicamento. Listo, esos son los tratamientos, porque no se les olvide. Tratamiento, aquí tenemos esto, los inhibidores de la bomba de protones, los antibióticos, y de pronto son algunas reacciones adversas que se pueden presentar, pero eso depende también del buen o mal uso. Entonces, exactamente. Esto es lo que ha dado buenos resultados, muchachos. Los inhibidores de bomba de protones como estos, los antibióticos como estos, a veces se combinan como buscando un sinergismo de potenciación. Listo. Vacuna. Bueno, profe, la infección de la bacteria puede provocar enfermedades gástricas, como dije anteriormente, incluido el cáncer gástrico. Y aunque existen algunas terapias antimicrobianas para la infección, el costo del tratamiento para el cáncer gástrico y el pronóstico de las personas que presentan esta enfermedad hacen que el desarrollo de vacunas sea una alternativa rentable a la infección de esta bacteria. Las vacunas experimentales de la bacteria mucosas y sistemáticas en ratones reducen significativamente la carga bacteriana y a veces proporcionan inmunidad esterilizante. Se han hecho ensayos clínicos de vacunas orales que consisten en la bacteria Helicobacter pylori con proteínas adyuvantes de exotoxinas o vectores bacterianos vivos que expresan proteínas de la bacteria. Sí. Y entonces ahí es cuando se inducen mecanismos inmunitarios adaptivos, pero todo eso no logra reducir de forma constante la carga de la Helicobacter. Entonces se han hecho ensayos clínicos y estudios que demuestran que la Helicobacter, ya sea espontáneamente o después de la vacunación, se muestra inmunidad celular. Listo, ahí llegó. Se metieron exactamente las 2 horas. Son las 10:30. Felicitaciones a todos. Entonces ya tienen aquí una nota buena. Listo. Bueno, muchachos, entonces dejémoslo así. Hasta ahí.